estructura, pero el mensaje es distinto a cada una de las iglesias. Jesús conoce la iglesia, sabe cuáles son sus debilidades, sabe cuáles son sus fortalezas. Las fortalezas que las siga haciendo, pero las debilidades no. Eso no es permitido. Por eso Jesús dice, arrepiéntete, reflexiona, cambia de rumbo, de actitud y cambia. O sea, ser iglesia sin cambio no puede ser, ¿verdad? Esa es la estructura, eso dije el domingo pasado. Ya no voy a volver a llegar a esto, ¿verdad? A partir de la próxima vez que reflexionemos en la siguiente carta. ¿Qué es lo que dije en el estudio pasado? Jesús reconoce las fortalezas de la iglesia en Éfeso. Arduo trabajo, perseverancia, has sufrido, has tenido perseverancia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Eso es lo que dice Jesús. Reconozco que eres fuerte en eso. Has probado a la gente que es falsa y la has descubierto que no es honesta. Bien, pero ¿cuáles son las debilidades de la iglesia en Éfeso? Que has dejado tu primer amor, ¿verdad? ¿Cuál es el primer amor? Yo hice mención ahí también a un pasaje donde Jesús le pregunta sobre la ley. Y Jesús dice, bueno, todo eso se resume en dos cosas. ¿En qué es? ¿En qué es, hermanos y hermanas? Que ellos se han olvidado quizás de las enseñanzas, de la verdadera enseñanza. Ellos sí aman a Dios, pero como que se han olvidado un poco
Como que se han olvidado un poco de lo que tenemos que hacer, Muy bien, ¿verdad? muy bien. En Mateo aparece también Jesús diciendo, amar a Dios, ¿sobre qué? Sobre todo. Aparte de todo, ¿qué hay? Nada. O sea, es lo que Jesús dice es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Ahí está todo. Entonces, esto parece ser que la carta en Éfeso han perdido eso. El amor al prójimo y por lo tanto el amor a Dios. No se puede amar a Dios y odiar al prójimo. Entonces alguien puede decir, va, no, si yo no lo odio, simplemente no me importa lo que les pase a los demás, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Cómo puede amar a alguien a Dios y no amar al prójimo? No es posible, no lo digo yo, ahí lean en el Evangelio, ahí está. O sea, fuera de Dios no hay nada. Amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo. No, pero es que fíjese que sobre todo, no hay escapatoria de eso. No hay escapatoria. Vale, eso dije yo el domingo pasado. Posiblemente los hermanos y hermanas, por guardar el amor a Dios, ¿verdad? Y toda la cuestión, examinaban a los hermanos y decían, no, este es falso, este es aquí, este es allá. Posiblemente comenzaron bien, pero se fueron radicalizando, posiblemente se fueron radicalizando, ¿verdad? Y entonces empezaron a ver falsos donde no era. Y se fueron perdiendo el primer amor. Entonces dice Jesús, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, ¿verdad? Bien, eso fue en Éfeso. ¿Tienen alguna pregunta de eso? ¿No? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora nos toca, el texto de ahora es sobre la carta a la iglesia que está en Esmirna. Son el capítulo 2 de Apocalipsis, de los versículos del 8 al 11. ¿Alguien que quiera leerlo? Aquí está. El mensaje a Esmirna. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gracias, hermano. Duro, ¿verdad? Duro, duro. Una de las cosas es que, ¿qué aspecto negativo leyeron ahí? ¿Alguna debilidad de la iglesia? Ah, sí. No, pero de la iglesia, Sí, habla de los que Sí. pretenden ser, dice, y no lo son. Los judíos. Sí. Sí. Ellos piensan que sí, pretenden que sí, Sí. pero no es cierto, no lo son. Sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás, sí.
O sea, Jesús no anda a veces, ¿verdad? Antes usábamos una palabra que decía contumerio, ¿verdad? Dígame, hermana. Solo que espere el hermano ahí. Sí, ella. Sí, yo veo que dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Sí. Como que el Señor no les está a ellos, perdón, como que el Señor a ellos no les está como regañando como en la anterior iglesia, ¿verdad? Sí. Como en la de Éfeso, sino que sí les está señalando por los sufrimientos que están pasando y que van a pasar. Sí, sí, sí. Sí, no menciona nada débil de la iglesia. Jesús no Acuérdense que Jesús le ha dicho en el capítulo 1 a Juan, escribe en un libro todas las cosas que has visto y eres testigo. Es Jesús el que habla, ¿verdad? Juan es el instrumento, ¿verdad? Entonces, Jesús el que le dice a Esmirna, no aparece nada negativo. Nada negativo en cuanto a la congregación, en cuanto a la comunidad de fe, en cuanto a la iglesia. Pero, en cuanto al contexto, sí. Por eso es que lo he puesto ahí, ¿verdad? Porque aquí es una carta que más parece que todo el eje transversal de la carta es esto. De vida y muerte. La vida de esa iglesia oscila entre la vida y la muerte. Como nosotros ahora, ¿verdad? Pero vamos a reflexionar en eso, ¿verdad? Escribe a la iglesia, al ángel de la iglesia en Esmirna. O sea, escribe a la iglesia, en otras palabras. De eso hice mención el domingo pasado sobre las posibilidades de interpretar ángel. 2, ¿cuáles son las características de Jesús que menciona ahí? Jesús exactamente, sí, muy bien. Entonces Jesús dice, el primero y el último. Sí. ¿Qué hay antes de lo primero? ¿Qué hay después de lo último? En términos generales. ¿Perdón? Ah, sí, sí, sí. Exacto. ¿Verdad? No hay nada antes de lo primero ni lo último. O sea, Jesús, la característica de Jesús es que Él ha estado siempre. El que te escribe es el primero y el postrero. El primero y el último. Fuera de esto no existe nada, ¿verdad? En otras palabras, lo que dice el hermano, lo permanente, lo eterno, lo que siempre existe, ha existido, ¿verdad? Pero hace una mención más, o una característica más, ¿verdad? El que estuvo muerto y vivió. Dice esto. Eso tiene que ver con lo demás que viene de la carta. La primera mención entre vida y muerte es esto, ¿verdad? Es esa característica de Jesús, el que estuvo muerto. Exacto. El que estuvo muerto y resucitó, el que estuvo muerto y vivió, o sea, resucitó. O sea, después de resucitar, ¿qué hay? En Jesús. Vida, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y eso hace referencia a lo primero y lo último. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto.
Entonces hagamos una mención de cuáles son las características que presenta aquí. ¿Cuáles son las características que menciona de la iglesia? Cuando dice, yo conozco tus obras. Dice, a la iglesia le dice, ¿cuáles son las características de la iglesia de Esmirna? Yo conozco tus obras. ¿Qué dice ahí Jesús? ¿Cuáles son las obras? La primera es tribulación. ¿Cómo? Ajá. ¿Sí? Y tu tribulación. Tú haces, pero también conozco lo que sufres. ¿Sí? Estás sufriendo tribulación y tu pobreza y además las blasfemias de lo que dicen los judíos. Pero las obras no son la tribulación, No. sino que son los que ellos sufren. Dios conoce todo lo que ellos hacen. ¿Sí? La iglesia está viva, ¿verdad? Conoce sus obras, conoce su tribulación, conoce su pobreza, aunque eres rico, dice, eres rica, dice, ¿verdad? Ya vamos a ver a qué se refiere eso más adelante. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. Esto quizás hace referencia al contexto de la ciudad de Esmirna. Esmirna, en el tiempo de Juan, acordémonos que el libro fue escrito posiblemente en el año 95, después de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, Esmirna es otra ciudad portuaria. Se parece a la de Éfeso, pero en el mapa, ustedes lo pueden ver ahí en sus Biblias, creo que Éfeso está por acá, y Esmirna está al otro lado, por acá, ¿verdad? Es una ciudad que fue muy leal al Imperio Romano, más que Éfeso. Esmirna es una ciudad donde construyeron un templo dedicado al culto al emperador. Era muy leal. ¿Muy qué? Muy gobiernista, sí. Y yo cuando estaba estudiando esto me recordó que San Miguel tiene en el escudo dice la muy leal y no sé qué ciudad de San Miguel. Era leal pero a la corona española, porque eso hace referencia a la corona española, porque San Miguel fue uno de los que de último entraron en la independencia, ¿verdad? Existía una población judía muy importante en Esmirna. Posiblemente, estos judíos habían oído de la masacre que hubo, de la destrucción en el año 70. ¿Verdad? En el año 70 destruyen el templo de Jerusalén, en Jerusalén, y hay una masacre del Imperio Romano. ¿Verdad? Entonces los judíos salen dispersos a diferentes regiones. Aquí hay una comunidad judía muy importante en Esmirna. Pero la población también tenía otras culturas, una población que venía de diferentes regiones de ese mundo conocido para entonces. Roma ejercía también control de todo ahí, ¿verdad? Toda esa zona era controlada por el Imperio Romano. Por lo tanto, ellos controlaban lo económico, lo social, lo religioso y lo político. Cuando yo menciono lo religioso, es la religión del Imperio Romano, politeísta, ¿verdad? Con sus muchos dioses, etc. Uno de ellos era el emperador de turno. Se hacían culto, porque se creía, igual que en el faraón en la época del Éxodo,
Se creía que el emperador era como Dios, ¿verdad? Era un Dios y se hacía un culto. Eso tenía aspectos muy ideológicos, ¿verdad? Muy ideológicos. Entonces, la comunidad cristiana en Esmirna, ¿a qué tribulación se refiere el texto ahí? Se refiere posiblemente a este contexto, ¿verdad? A este contexto. Perdón. Exactamente. Si quiere lo repite ahí para que el hermano lo... Bueno, la tribulación era que tenía que cumplir el mandato del Señor de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Sí. Contra todo el contexto que era totalmente contrario a eso. Exactamente. Había toda una población, llamémosle pagana, que rendía culto en la religión romana. Cuando me refiero a la religión romana, es la religión de esa época, ¿verdad? No actual, sino de esa época. Culto al emperador, sacrificios al emperador, obediencia al emperador, obediencia a Roma. Roma como imperio es muy fundamental aquí en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? La tribulación entonces era posiblemente eso, que estaban afrontando la comunidad cristiana en Esmirna. Estos estaban atribulados. ¿Por qué? Acuérdense que más adelante en el libro dice de que parte de la tribulación es que no podían comprar ni vender la gente cristiana. Porque la gente que se mantenía en la fe en Jesús no era la que transaba con la fe de la religión romana. No era eso, ¿verdad? No como ahora, ¿verdad? Ahora hay gente que hace un sincretismo, ¿verdad? Agarra una parte de una religión, agarra una parte de esto, de otra concepción cultural, otra filosófica. En esto creo, dice la gente, ¿verdad? Entonces ellos se creen un poquito de todo. No era eso. No era eso ahí. La gente de la comunidad cristiana se mantuvo. Por eso es que Jesús dice, yo conozco tus obras. O sea, te conozco. Y no le reprocha nada. No lo llama conversión de nada. Absolutamente de nada. Es todo lo contrario. Esta carta es única. Esta comunidad cristiana está afrontando la tribulación. Ya voy a mencionar otra parte de la tribulación. Uno, es que como Esmirna, una ciudad portuaria de comercio, pero también era una ciudad muy fiel al Imperio Romano. Era una religión, es una ciudad que podríamos decir pagana en ese sentido. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. La pobreza quizás, posiblemente, sí era económica. La pobreza de la comunidad cristiana. No era pobreza espiritual, para nada, sino pobreza económica precisamente por este contexto. Un lugar donde, quiero ver tu sello, el sello era el sello de la bestia, dice Apocalipsis. O sea, el sello del imperio, la credencial del imperio. Para esto hubo muchas interpretaciones, ¿verdad?, en cuanto a esto. Creían de que la barra del código que aparece en los productos, en los envoltorios de los productos que se compran, ¿verdad?, que se ofrecen en el comercio, embolsados, traen un código de barras, ¿verdad? Hubo una época en los años 80 y principios de los 90 que decían, ese es el sello de la bestia, ¿verdad? Ese era el sello de la bestia. Otros han aparecido así, ¿verdad?, diciendo que estos son los sellos de la bestia, etc. Pero esas son interpretaciones también, basadas en un tipo de teología. Hace no sé cuántos martes hubo un eclipse aquí, ¿verdad? Bueno, mundial, ¿verdad? Un eclipse de sol. No en todas partes se pudo ver,
pero en algunas partes sí. Yo creo que les mencioné eso en algún momento. Ya por la edad no sé cuándo menciono qué y a quién, ¿verdad? Entonces, pero andaba mucha aflicción en cuanto a eso, ¿verdad? Porque se iba a acabar el mundo. Se iba a acabar el mundo. No acabó el mundo. Pero hay cientos de miles a nivel mundial de casos parecidos a eso. Nadie sabe cuándo se va a acabar el mundo. Ningún mortal lo sabe. El martes estaba hablando un poco de eso porque cuando se da la ascensión de Jesús, ¿verdad? Hay unos apóstoles que están ahí, ¿verdad? Viendo para arriba, a ver hasta dónde dejan de ver a Jesús y todo eso. Mientras que hay otros ahí, ¿verdad? Y le dicen, miren, varones, ¿sí? Y que están viendo allá arriba. Así como subió, lo van a ver aquí abajo, ¿verdad? Cuando venga. No se preocupen por eso. Pero hay otro grupo también que le dice a Jesús antes de la ascensión, ¿verdad? Mira, y vas a restaurar el reino de Israel, le dicen, ¿verdad? Y Jesús responde, según ellos, no, ¿verdad? Y le dice Jesús, no les toca a ustedes saber lo que solamente Dios en su absoluta soberanía y sazón ha definido hacerlo. Así que no hay que angustiarse con eso. Lo que sí hay que preocuparse por mantener una obediencia, eso sí. Cuando uno es obediente puede venir mañana, hoy, ¿verdad? No importa. Si uno anda en las cabales, no importa. ¿Para qué angustiarse? ¿Verdad? Hoy con la gran enfermedad esa que yo no sé, ¿verdad? Pero a todos le quieren llamar estrés. Hasta para eso se estresan, ¿verdad? Hace poco vi una cosa que decía, cuando la espiritualidad te provoca estrés, alégrate. No, eso jamás es estrés. Es todo lo contrario. La comunidad cristiana de Esmirna afrontaba tribulación. Uno, posiblemente por la cuestión económica, religiosa, la presión religiosa del imperio. Si no tienes el sello, no puedes comprar y vender, no puedes ocuparte en nada laboral. Si no hay labor, no hay actividad económica, la gente no tenía dinero. Por lo tanto, eran pobres económicamente. No pobres espirituales. No les dice nada débil a la comunidad cristiana. Dos, la tribulación también y pobreza. No tener para comer, no tener para vestir. ¿Es una tribulación? Sí, es una tribulación. ¿Verdad? Es una tribulación. La pobreza también genera tribulación. Y dice, y lo otro. Entonces dice, pero tú eres rico. La ciudad de Esmirna sí era rica. Gozaba del beneplácito del imperio romano, ¿verdad? Era, como dijo aquí el hermano Aníbal, era una ciudad que su población era muy pro gobierno, dijo él, ¿verdad? Pro imperio. Y por lo tanto, entonces, los imperios dan bondades económicas a su gente, ¿verdad? Los colocan, les dan trabajo, les dan superávit económicos, ¿verdad? Y bonanza económica. Ahora bien, y aquí va lo que mencionaba el hermano, ¿verdad? Y dice, pero también yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Verdad? Es fuerte Jesús, casi nunca Jesús hace eso, ¿verdad? De darle así, ¿verdad?
Sí es contundente para decir cosas, pero no tan así como esta, ¿verdad? Blasfemia de lo que dicen ser judíos, y no lo son. Este dato revela que los cristianos afrontan ¿qué? Calumnias, denuncias por parte de la comunidad judía de Esmirna. O sea, son los ponededos, pues, en otras palabras. Son los que van y malinforman. ¿Van dónde? Donde las autoridades romanas. Son los que controlan esta ciudad. Informan a las autoridades romanas. La comunidad cristiana entonces de Esmirna afronta tribulación, pobreza y calumnias. Y junto con todo esto, una serie de problemas más. Porque la pobreza da un problema, pero eso genera otro tipo de problemas también. O sea, la pobreza no solamente, no tengo dinero, eso ya estuvo. No. Ser pobre implica una serie de problemas más. Gustavo Gutiérrez, teólogo peruano, dice, definiendo pobreza, la pobreza es muerte. ¿Verdad? El PNUD, los organismos de las Naciones Unidas, hacen todo un análisis, ¿verdad?, de la pobreza relativa, absoluta, multidimensional, etcétera, etcétera, ¿verdad? A mí casi no me gusta eso, porque uno se pierde ahí en tanto dato. Entonces, la tribulación, posiblemente su pobreza económica. Las consecuencias de ser pobre económico. La pobreza de la comunidad cristiana también puede venir de la sinagoga de Satanás. O sea, de las calumnias, de las difamaciones, de la denuncia, de los que dicen ser judíos, pero que realmente no lo son. Porque ningún judío que está en lo que está va a hacer eso. Ningún judío correcto pudo propiciar la captura y la crucifixión de Jesús. Ninguno. ¿Verdad? Pero estos judíos de la comunidad de la ciudad de Esmirna son los que blasfeman. El término griego lo que hace referencia es calumnian, denuncian a la comunidad cristiana. Posiblemente, a esto no lo dice el texto, esto es una suposición. Yo siempre hago esa referencia, casi siempre lo menciono 2 veces, ¿verdad? Cuando voy a decir una suposición, digo supongo o digo posiblemente. No digo que es así, ¿verdad? No, eso no. Entonces, posiblemente entonces esta comunidad cristiana son los que denuncian esta comunidad judía, denuncia a la comunidad cristiana con las autoridades romanas para su persecución, y eliminación. Posiblemente también para ganar entonces mayores beneficios económicos, comerciales con el Imperio Romano. Esa es la radiografía que hace Jesús de la iglesia, de la comunidad cristiana en Esmirna. No le dice nada negativo, no le menciona nada débil a la comunidad cristiana. Dice en el versículo 10 entonces, no temas de nada, difícil eso, ¿verdad? No temas de nada lo que vas a padecer. Todavía, sí, todavía más. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. A veces hay personas que son fieles hasta que Dios deja de responderles sus oraciones. Imagínense, ¿verdad?
En cambio aquí, en un contexto de persecución, de tribulación, de pobreza, de calumnias, se vuelve como, entre comillas, ¿verdad?, más fácil renunciar a la fe de Jesús, pues. Si no me está dando lo que necesito porque soy pobre, no me está cuidando porque me están tronchando la vida las autoridades romanas y los judíos me calumnian, ¿de qué me sirve tener fe en Dios? ¿De qué me sirve tener fe en Jesús? ¿Notan la diferencia de las reflexiones diferentes ahora? En la actualidad, los motivos de oración, aparte de salud, son cosas. Cosas. Bienes y servicios. Pedimos por madurez, por sabiduría, paciencia, por ser justos. ¿Verdad? Sí, no me contesten, ¿verdad? No me contesten eso. Pero son los motivos, ¿verdad? En cambio a esta gente, a estos hombres y mujeres de la comunidad cristiana en Esmirna, Jesús les dice, no teman de nada, no teman de nada, lo que van a padecer. Y como dice la hermana, o sea, todavía hay más, ¿verdad? ¿Qué es la promesa de Jesús? ¿No te va a pasar nada? ¿Qué es lo que les ofrece Jesús? Sé fiel hasta la muerte. Sí y solo sí, yo te daré la corona de la vida. Eso sí es bonito. Ahora sí voy a hacer una pregunta para que me respondan, ¿verdad? ¿Qué piensan de este versículo, hermanos y hermanas? Levanten la mano para que el hermano Miguel pueda llevarles el micrófono a tiempo. Díganme. Quería hacer dos cosas, un comentario y también una pregunta. Usted está pidiendo que respondamos, pero yo tengo preguntas. En primer lugar, quisiera aclarar lo de la pobreza relativa y absoluta que usted comentó. En realidad no hay confusión ahí si estudiamos lo que la teoría económica dice, la economía como ciencia social dice. Y establece la pobreza absoluta como la carencia de las cuestiones mínimas que necesitamos para sobrevivir en condiciones normales. Llámese alimentación, vestido y techo, ¿verdad? Y la pobreza relativa se refiere a que económicamente hablando no existe la igualdad y no va a existir en ningún lado, ¿verdad? Se refiere a que siempre hay desigualdad, siempre va a haber unos que tienen más que otros, o como dice Desiderata, siempre va a haber uno más grande que tú y uno más chiquito que tú. Y por el otro lado la pregunta, ofrece la corona de la vida y habla también de librar de la muerte segunda. Y yo no tengo claro qué son y dónde están, qué características tienen, qué es la corona de la vida, qué características tiene, cómo se manifiesta, dónde está. Y también qué es la muerte segunda y cómo ocurre. Entonces, no sé si... ¿Y cómo qué? ¿Cómo ocurre? Ah, ya. Sí. Sí. Muy bien. Vaya. Después voy a seguir a eso, ¿verdad? Pero, ¿qué les parece este versículo, hermanos y hermanas? Del versículo 10. De lo que dice Jesús a la comunidad cristiana de Esmirna. No temas en nada lo que vas a padecer.
He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dígame. Como dice usted, no lo dice la palabra de Dios, pero yo entendería que me está diciendo que estamos ya padeciendo algo, están pasando por algo los de Esmirna, pero que todavía les viene más, pero que el Señor les promete que va a estar con ellos y que yo pienso que eran unos hermanos que el Señor los conocía, que tenían una fe en el Señor y una convicción, y aunque estuvieran padeciendo, ellos seguían creyendo en el Señor, que es lo que nos manda. Muy bien. ¿Verdad? Muy bien, gracias. No, uno puede reflexionar en el texto, con eso no hay que tener pena, ¿va? Dígame. Muy bien, hermano. Mire, definitivamente en el paso por esta tierra siempre vamos a tener tribulaciones, siempre vamos a tener aflicciones, vamos a tener pobrezas, etcétera, etcétera. Pero la confianza que el cristiano tiene es que en medio de toda esa adversidad, el Señor está con nosotros y tenemos que ser fieles hasta la muerte, pero no por nuestros propios esfuerzos, sino que debemos poner toda nuestra confianza en el Señor. Y si vencemos, si no le fallamos al Señor, si le somos fieles, si nos apartamos de las cosas del mundo, entonces vamos a tener la corona de la vida. Como dijo usted, sí y solo sí, no hay vuelta de hoja. Sí y solo sí, somos fieles al Señor, vamos a tener la bendición de que el Señor nos dé la corona de la vida. Entonces es un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, pero con la ayuda de Dios. Muy bien, gracias, hermano. ¿Alguien más? Allá. Buenos días, Dios les bendiga. Sí, a lo largo de la Biblia hay muchos pasajes, desde el Antiguo Testamento hasta aquí, en Apocalipsis, dice de que, el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Entonces, realmente no cualquiera va a confiar en eso. Para confiar en eso tiene que tener uno, convicción de qué es lo que el Señor nos ha prometido, que el Señor no nos ha dicho de que nosotros vamos a tener, riquezas así del mundo, ¿verdad? Sino que nos ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Entonces, para llegar a confiar, es necesario tener una fe que sobrepasa todo entendimiento. No cualquiera puede entender esa fe. Y no cualquiera la puede tener tampoco. Entonces, el Señor también dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, nosotros tenemos, no sé, digo yo, tal vez podemos procurar ser de los escogidos, o tal vez el Señor ya los tiene, ¿verdad? Así como uno con su familia, como trata la manera de que busque a Dios cuando uno ha entendido, y no lo hacen. Entonces yo digo, no son escogidos. Así es que yo así pienso, hermano. Muy bien, gracias, hermana. Dice, he aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. Diablo.
El diablo no es que va a agarrar a la gente y lo va a meter a la cárcel, ¿verdad? Va a utilizar personas. Anteriormente Jesús se ha referido a una sinagoga como sinagoga de Satanás, ¿verdad? Tal parece, posiblemente, que las calumnias van a surtir efecto. Y por eso yo mencionaba eso anteriormente, ¿verdad? De que no toda la iglesia de Esmirna va a ser prisionera, la van a llevar a la cárcel. Algunos de ustedes van a ir allá. Algunos de ustedes. El diablo va a meter a algunos de ustedes ahí, basados en las calumnias, o en los ponededos, o en los mal informados, en los calumniados. Entonces, para que sean probados. Y tendrán tribulación por 10 días. Esto de 10 días, dicen algunos teólogos, que 10 días es un término corto. No es prolongado, ¿verdad? No es eterno la prolongación de la tribulación, sino que es temporal. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, sé fiel hasta la muerte y te voy a dar la vida, pues, ¿verdad? Pero, ¿a qué se refiere eso? ¿Y a qué se refiere no vas a sufrir daño de la segunda muerte? ¿Cuál es la primera muerte? ¿Cuál es la primera muerte? ¿Cómo? Nuestra muerte física, biológica, existencial, ¿verdad? Y la segunda muerte es la otra, la permanente, la constante, la eterna. Pero es difícil entender eso. No esto de las muertes y las vidas, sino entender al llamado que hace Jesús a la comunidad cristiana, afrontando todo este tipo de tribulaciones, llamémosle, ¿verdad? Pobreza, calumnias, cárcel, ¿verdad? Algo que se me acaba de ocurrir, ¿verdad? A veces cuando alguien está muy mal, ¿verdad? Le dicen, a veces a uno le dicen, no, confórmese, ¿verdad? Ya va a ver cómo Dios la va. Y entonces esto, uno aquí le cae como un balde de agua fría, ¿verdad? Hay personas que cuando otra persona sufre, hay personas que a veces se ponen a llorar junto con la persona, ¿verdad? Pero lo recuerdan eso, con agrado, eso. Jesús está haciendo eso ahí, ¿verdad? Jesús no le está diciendo, les voy a quitar el sufrimiento. Tampoco Jesús está diciendo, yo te he mandado la tribulación, ¿verdad? No hay que ver eso así, ¿verdad? Tampoco. Jesús no es el causante de la tribulación, sino que son otra gente la causante de la tribulación. A consecuencia de la fe en Jesús, arremeten con ellos. Si no tuvieran fe en Jesús, ¿ustedes piensan que tuvieran ellos esa tribulación? No tendrían nada de problemas de ese tipo, ¿verdad? Ahora bien, yo me pregunto qué interpretarían personas de este siglo, ¿verdad? Ahora, frente a las condiciones de vida que tenemos ahora. Algunos dirían, ¿verdad? Esta gente estaba un poco loca, ¿verdad? O sea, sufrían y van a seguir sufriendo. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Pero si se fijan, Jesús nunca les dice, bienaventurados aquellos, ¿verdad?, los que les gusta sufrir. No dice eso el texto. Lo que dice es que están en una tribulación, van a seguir por un tiempo corto la tribulación, algunos de ustedes van a ser hasta encarcelados, pero esa tribulación no va a ser permanente. El que sé fiel hasta la muerte.
¿Cuándo uno sabe que tiene fe en Dios? Cuando está tranquilo o cuando está afligido, ¿verdad? Ustedes saben eso perfectamente. ¿Dónde es que hay que sacar ahí la fe? O donde se hace más apremiante sacar la fe que uno tiene. En Dios, en Jesús, en su Espíritu. Cuando está tribulado, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, ¿quién es el que va a vencer? El que es fiel hasta la muerte. Ese que es fiel hasta la muerte es el que va a vencer. El que va a vencer entonces, ¿no lo van a matar? ¿Cómo no? Pero no vamos a sufrir muerte de la segunda. No somos eternos en este plano físico. Nos vamos a morir. Unos antes, otros después. Unos por alguna cosa, otros por otra cosa, por otra causa, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. El problema es la bondad que tenemos nosotros y nosotras, que estamos aquí precisamente para reflexionar, prepararnos para nuestra vida cotidiana y para ser fiel a Jesús y no sufrir daño de la segunda muerte, sino al contrario, tener la corona de la vida permanente, o sea, de la vida eterna. Bien, ¿qué piensan, hermanos y hermanas, de lo reflexionado ahora? ¿Algún comentario? Yo solo quisiera reafirmar lo que usted dice, ¿verdad? Un poco a partir de lo que don Carlos pregunta también. Y como la carta viene a ser una carta muy consoladora para un tiempo de sufrimiento. Esto es independiente de que nosotros hoy, en este tiempo, sintamos que estamos sufriendo o no, ¿verdad? Probablemente algunos de nosotros sufrimos más que otros, dependiendo también de esas condiciones de pobreza, por ejemplo, ¿verdad? Algunos hasta de opresión, tal vez, ¿verdad? Entonces, lo interesante de la carta viene a ser un mensaje de gran consolación a una comunidad cristiana, quizá para ayudarle cómo enfrentar el sufrimiento, cómo mirar con esperanza un momento que no hay esperanza, ¿verdad? Cómo despertar esperanza en la vida cuando el contexto es de muerte. Eso parece bien clarito. La parte esa de ser fiel hasta la muerte, es decir, sean fieles siempre. Pase lo que pase, sean fieles. Si le llega la muerte, bueno, esa es otra cosa, pero permanezcan. Juan, tanto en el Evangelio como en las cartas, como en Apocalipsis, pondera bastante esto de la esperanza. Entonces, en esta carta, frente al sufrimiento, y como bien lo dijo el pastor, no hay consolación, decirle, ya va a pasar. Hay algo de consolación cuando dice los 10 días, ¿verdad? Va a pasar, en cierto modo va a pasar. Pero por si no pasa, que esa es la otra cosa, yo le voy a dar la corona de la vida. Siempre entendimos que es algo especial cuando después que muramos algo, una coronita o algo así, ¿verdad? Así se nos presentó. Pero piensen en un contexto de sufrimiento y de muerte, ¿qué puede ser la corona de la vida? Es decir, que ustedes, aunque viven en un contexto de muerte, no van a sufrir la muerte, no van a tener el dolor de la muerte. Pensaba también como una condición tal, ¿verdad? Sufrimiento tal, da por sentado que están muertos todos, ¿verdad? Solo los que tienen fe en Jesús están vivos. Entonces la segunda muerte pierde sentido, ¿verdad?
porque ya están muertos prácticamente en la vida que llevan. Pero también hay la otra posibilidad, la otra interpretación es que la primera muerte es la que está anunciada ya para todo el mundo, sufran o no sufran. Esa es la primera muerte. Y la segunda viene a ser después del juicio, al fin del mundo, lo que sea, cuando se decreta la separación total de Dios y eterna. Esa sería la segunda muerte. Entonces, los creyentes no verán esa segunda muerte porque han confiado desde ahora. Entonces, no verán la segunda muerte. Pero los que pierdan la fe, los que no sean fieles, van a ver no solamente su muerte, la muerte en vida que ya tienen y que en algún momento va a cerrar el ciclo biológico, sino además van a sufrir la separación total de Dios, que vendría siendo la segunda muerte, ¿verdad? Eso es lo que tradicionalmente se entiende en los escritos de Juan. No estoy seguro que en Apocalipsis Juan esté pensando en eso, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que el contexto de sufrimiento y de muerte es tal que la única consolación es, miren, no va a haber consolación, va a haber más sufrimiento. Pero si viene, sepan ustedes que ustedes ya están vivos, ¿verdad? Y van a seguir así, y cualquier cosa que les venga, el premio es la corona de vida, la vida que ya conocieron al conocer a Jesús, ¿verdad? Quien conoce a Jesús ha encontrado la vida verdadera. Entonces ya la muerte física, biológica, es un accidente. Cada vez que uno llega a más edad, se va como un creyente, sobre todo, se va apropiando de esa idea. A tanto más cerca se ve la muerte uno, tanto más seguro está de que la muerte es un incidente necesario que nos llegará en algún momento. Cuando uno está joven, lleno de vida, uno la muerte la mira con miedo, con temor, ni quisiera que llegara, ¿verdad? Pero desde la perspectiva del sufrimiento y de la muerte de Cristo, que es el primero que sufrió y murió, y resucitó, y quizás la corona de la vida más bien se refiere a la resurrección, ¿verdad? Es decir, ustedes van a recibir la corona de la vida. ¿Cuál es la corona de la vida? La resurrección, ¿verdad? Van a resucitar, han resucitado en Cristo. Entonces me parece que es como consolación cuando no hay consolación, ¿verdad? Esperanza cuando no hay esperanza. Vida cuando todo es muerte, ¿verdad? Me parece que por ahí, de lo que ha afirmado el pastor, debe quedar más clarito para nosotros, ¿verdad? Y finalmente, lo otro es que Jesús se presenta así, ¿va? Al inicio, en el versículo 1:8, el que murió, el que estaba muerto y vivió. Y termina así la carta también a Esmirna, ¿verdad? El que es fiel tendrá entonces la corona de la vida y no va a sufrir muerte de la segunda. Oramos, hermanos. Gracias te damos, Señor, porque siempre estás con nosotros, siempre estás con tu iglesia, que nos ayudas a entender qué es ser fiel hasta la muerte. A pesar de tener problemas, adversidades, tribulaciones, a pesar de todo eso, ayúdanos a mantenernos fiel hasta la muerte, para poder entonces disfrutar de la corona de la vida que tú nos ofreces. Amén.